Tokio 1980. Ishiro Serizawa, quien había estado lejos de casa, se reúne con su padre. Él le había pedido que viniera con urgencia. El padre de Serizawa inicia preguntándole si recordaba su viejo empleo. A lo que Serizawa responde que sí se refería al de la compañía naviera. Es entonces cuando comienza a contarle sobre su trabajo, el cual había mantenido en secreto durante años. Finalizando con la línea: hay monstruos en este mundo. El padre de Serizawa comienza a narrar su historia, iniciando en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana. Después del bombardeo atómico de la ciudad, sin pensar en cualquier otra cosa, Serizawa fue a buscar a su esposa, y a su hijo Ishiro, quienes se encontraban en su casa, en medio de la zona del impacto. Serizawa en ningún momento perdió la esperanza de encontrar a su familia. Al llegar a su casa, de manera casi milagrosa logró encontrar a su hijo sano y salvo. Todo fue alivio hasta que instantes después, una criatura enorme hizo aparición en el aire. Y entonces lo vi, bestias convocadas por nuestra propia monstruosidad. Palabras que decía Serizawa al momento que la extraña bestia volaba sobre él y su hijo. De vuelta a 1980, Ishiro se muestra incrédulo a las palabras de su padre. Él responde que por algunos instantes también creía que lo que había visto era obra de su imaginación, hasta que volvió a ver a esa criatura. Este menciona que debido a la situación, por seguridad dejó a Ishiro con sus abuelos, mientras encontraba un nuevo empleo. Un año más tarde, en 1946, entraría a la Marina Armada japonesa. Cierto día, él y sus compañeros marineros, son enviados para proveer ayuda a un buque estadounidense encallado, que envió una llamada de socorro desde una isla cercana. En medio de dimes y diretes, Serizawa y sus compañeros finalmente avistan la isla desde donde se envió la alerta. Al llegar a la isla, la tripulación sería dividida en grupos, para así tratar de hallar al barco encallado, así como a los sobrevivientes. En medio de su caminata por la isla, el grupo donde se encontraba Serizawa, se encontró con un misterioso sobreviviente americano. El sobreviviente traía con él un extraño dispositivo, que más tarde describiría como un contador Geiger. Él también mencionó que su barco había sido atacado, y que indicaría el camino hasta donde se encontraba el resto de su tripulación. ¿Cuál sería la sorpresa de los marineros japoneses, cuando encuentran el barco estadounidense naufragado en medio de la selva? Mientras pensaban cómo rescatar al resto de hombres que aún se encontraban en el barco, Satou, un marinero japonés compañero de Serizawa, es atacado violentamente por aquella gigantesca criatura. Sorprendidos por lo acontecido, miembros de la tripulación yacen en el suelo. Serizawa y el sobreviviente americano van en su ayuda, encontrando a más heridos, pero al mismo tiempo se dan cuenta que aquel monstruo ha hecho un agujero al barco, dando oportunidad de entrar y rescatar a la tripulación. El sobreviviente americano y Serizawa van hacia el barco para rescatar a los hombres atrapados dentro, pero al momento de estarlos rescatando, la criatura regresa, haciendo que el barco caiga por la ladera de una montaña. El barco finalmente cae hasta el mar, empezándose a hundir. Nadie salvo Serizawa y el estadounidense sobrevivió. Al alcanzar un sitio seguro, Serizawa le pregunta al sobreviviente americano si sabía qué era esa cosa. El estadounidense responde diciéndole: me llamo Shao, no tengo idea de qué es esa cosa, pero mi trabajo es averiguarlo. Esa cosa ha estado atacando barcos por todo el Pacífico. Shao menciona que quedó impresionado con las acciones de Serizawa, ofreciéndole ir a trabajar a Estados Unidos. Serizawa acepta mientras ve como otro monstruo aparece, fijando su mirada en la bestia voladora. Más tarde, Serizawa formaría parte de la primera unidad militar japonesa americana, desde la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la unidad Monarca. El general MacArthur explica que el trabajo de la unidad Monarca es matar en secreto a los mutos, organismos masivos terrestres no identificados, para evitar el pánico mundial. Durante el transcurso de los próximos 4 años, se reportó la presencia del monstruo volador en distintas zonas del Océano Pacífico.
empezando por Rusia en 1946, donde se dijo haber visto a un murciélago gigante con alas aterradoras. Seguido por Australia al año siguiente, donde se menciona la presencia de un cocodrilo volador, con enormes dientes. En la isla Moansta en 1948, Nueva Zelanda en 1949, y la isla de Yap en 1950, igual se reportaría la presencia del monstruo volador, pero con la particularidad que otra criatura, esta descrita como un lagarto gigante que caminaba como un hombre, lo perseguía. En una visita de Serizawa de Guam, un sitio donde habían atacado los monstruos, una de las personas mencionó que una de ellas era Gojira. Al investigar, descubriría que Gojira era el nombre de una legendaria criatura que vivía en lo más profundo del océano, y cuyo nombre era una conjunción de las palabras gorila y ballena. Serizawa propondría que se hiciera una especie de expedición hasta lo más profundo del abismo Challenger, al este de Filipinas. Mientras algunos lo encontraban casi imposible, tan solo una semana después, se establecería que el primer submarino nuclear del mundo, el USS Nautilus, sería el encargado de llegar hasta lo más profundo de aquel abismo. Sin embargo, tras semanas de búsqueda, no se encontró ninguna evidencia de la existencia de Gojira. Con tripulantes ya fastidiados, el submarino regresó a la superficie sin ningún éxito. Años más tarde, Serizawa se encontraba jugando béisbol con su hijo Ishiro, cuando su viejo colega Shao aparece, diciéndole a Ishiro que tiene que irse con su padre para tratar con un negocio de la compañía naviera. En la sede de Monarca, Serizawa se reúne con el Dr. Zamalek, quien le muestra a él, y al resto de asistentes, una serie de criaturas que aparentemente forman parte de aquella diversidad de monstruos enormes, casi completamente desconocidos. El Dr. Zamalek menciona que ningún monstruo resulta más espantoso que lo que recién habían encontrado. Este se enfocaría en una célula gigante descubierta en Filipinas, después de que la bestia voladora atacara. El Dr. Zamalek lo expone a un rayo que lo hace crecer sorprendentemente. Este menciona que la criatura forma parte de una nueva superespecie que se compone de organismos independientes, pero que actúan como uno solo, y que solo necesita radiación para volver a crecer. Al final la criatura se incendia y presumiblemente muere. Serizawa sugiere un nombre para la criatura diciendo: como un enjambre de muerte, Shinomure. El Dr. Zamalek afirma que no entienden, si la criatura posee un potencial casi ilimitado, ¿por qué no ha tomado el mundo todavía? A lo que Serizawa responde: Gojira. Serizawa muestra a las representaciones de Gojira a través de la historia, suponiendo que él es un animal que pertenece a una época en que la Tierra era 10 veces más radiactiva. Serizawa empezaría a relatar cuál era la posible relación entre Gojira y el Shinomura. Hace 250 millones de años, la radiación habría sido esencial para el ciclo de vida. Esto convirtió a Gojira y Shinomura en enemigos, haciendo que se estableciera un balance natural. Esto cambió cuando un meteorito impactó la Tierra, destruyendo casi toda forma de vida en la Tierra, desapareciendo para siempre la radiación atmosférica. La superficie de la Tierra ya no fue idónea para aquellas criaturas, viéndose obligados a buscar radiación en otros lugares. En las profundidades de la Tierra, cerca del núcleo del planeta, o en las profundidades del mar. Allí habían permanecido todo este tiempo, hasta que algo los despertó. Shinomura y Gojira fueron despertados con el bombardeo atómico de Hiroshima, y la radiación que liberó. Fueron atraídos por la radiación, y ahora van en busca de más. Nosotros no los creamos, pero les abrimos la puerta a un mundo completamente radioactivo. Cada vez que Shinomura se alimenta, este crece aún más, y puede que llegue el punto, que ni siquiera Gojira pueda detenerlo. El Dr. Zamalek se muestra incrédulo ante las afirmaciones de Serizawa de que Gojira en verdad existe, argumentando que la expedición al abismo no encontró evidencia de su existencia. Serizawa responde diciendo que se le asignen fondos para iniciar una nueva búsqueda, pero uno de los asistentes finaliza la conversación. Serizawa regresa con su hijo Ishiro, quien le muestra un extraño pez que había encontrado en la costa.
Ishiro le explica a su padre que es una estrella de mar, y que las estrellas del mar pueden regenerarse, incluso un cuerpo entero si es necesario. Coincidentemente, al mismo tiempo la célula muerta de Shinomura, en el cuartel general de Monarca, también se empezó a regenerar. Mientras Ishiro y Serizawa se disponían a dormir, escuchan un sonido. Serizawa asegura a Ishiro que es probablemente el viento, pero cuando abre la ventana se encuentra con Shinomura, que vuela cerca de su casa. Serizawa regresa a la base de Monarca donde se encuentra con Shao, quien creyó que el Shinomura había sido destruido, pero suponen que incluso con restos microscópicos, este puede regenerarse. Sugiriendo que este nuevo Shinomura, va en busca de su otra parte. Serizawa, convencido que hay que buscar a Gojira, decide ir a buscarlo por sus propios medios. Justo antes de partir, se encuentra con su hijo Ishiro, quien le pide ir con él. Serizawa le responde que eso no es posible, que lo entenderá cuando sea mayor. Emprendiendo un viaje sin destino, en busca de Gojira. Un año más tarde, en marzo en 1954, tanto Shinomura como Gojira hacen aparición en la isla Moansta, iniciando un enfrentamiento. Un chico que jugaba en la playa los ve, y alerta a su papá. Él inmediatamente se dispone a ponerse en contacto con alguien a quien llama, el hombre monstruo. En algún punto del Pacífico, Serizawa es alertado de la presencia de ambos monstruos. 10, aquí la isla Moansta, tenemos a la vista a su monstruo, viene desde de dentro del valle, está destruyendo todo. Esas fueron las palabras de aquel hombre antes de que se perdiera la comunicación. Serizawa inmediatamente se puso en contacto con Monarca y con Shao. Posible avistamiento verde en la isla Moansta, tenemos a 50 o 60 habitantes en riesgo. Shao, temiendo la veracidad de lo que escuchaba, pidió a Serizawa que se asegurara que en verdad fuera real. Este empezaría a creer cuando mencionó que se trataba de dos criaturas. Mientras tanto en la isla, la batalla de Gojira y Shinomura se agrava, poniendo una sección de la isla totalmente en llamas. Gojira dispara su aliento atómico hacia los Shinomuras. Y aparentemente logra matar a uno de ellos. Serizawa llega al lugar, junto con las fuerzas armadas, comprobando de una vez por todas, la existencia de Gojira, mientras el otro Shinomura escapa del lugar. Al día siguiente, el cadáver de un Shinomura es encontrado, y mostrado a Serizawa, quien a pesar de verlo sin vida, dice haber visto otro. Días después Serizawa y Shao se reúnen con los militares para hablar de lo sucedido en la isla. Mientras los militares afirman que Shinomura ha muerto, Serizawa está seguro que otro parte sigue vivo, y que Gojira va tras él. Serizawa sugiere que lo mejor es que las cosas pasen, y que Gojira termine el trabajo matando al otro Shinomura. Los militares deciden no escucharlo y seguir con sus planes de seguir a Gojira, y atacarlo en cuanto llegue al atolón Bikini. Justo entonces, el general MacArthur de Monarca, llega en un helicóptero, otorga el permiso para bombardear a Gojira. Al hablar Serizawa con MacArthur, este último menciona que él sabe que lo mejor sería dejar que Gojira simplemente se vaya, pero está dispuesto a matar cualquier cosa para proteger al mundo. En Atolón Bikini, Serizawa convence a los nativos de que se vayan del lugar, diciéndoles que lo que se aproxima no es una fuerte tormenta, sino es el fin del mundo. En 1980. Ishiro pregunta a su padre si a pesar de todo lo que él dijo, terminaron matando a Gojira. Al responder de una forma no muy convincente, Ishiro de nuevo le cuestionó. ¿Qué quieres decir con trataron de matarlo? La bomba atómica seguramente lo mató. A lo que Serizawa responde. Si la bomba no pudo destruirlo, nada podrá hacerlo. Quizá algún día él venga de nuevo, y cuando ese momento llegue debemos estar preparados. Un año después, Serizawa fallece, y enterrado en el cementerio Yanaka. Justo después del entierro, hombres se hacen presentes en la tumba de Serizawa donde se encontraba Ishiro. Estos eran encabezados por Shao, el viejo amigo de su padre. Él se dirige a Ishiro pidiéndole que vaya con él, que ya está preparado. Pero, no está seguro que alguien esté preparado para lo que viene.